Alumnos y alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a los alumnos y alumnas del examen que dieron. Prácticamente no hay ningún alumno desaprobado. Las notas están entre 14, 15, 16, 17, 18. Hay una nota de 11. ¿Por qué? Seguramente muy débil la respuesta que han dado. Por otro, esta nota ya la semana que viene lo voy a subir para que ya ustedes tengan conocimiento de la nota que han obtenido en el examen que corresponde al trimestre. Hay algunos alumnos que son el número de 4 o 5 que no han rendido el examen. Pero a partir de la fecha pueden ustedes ir desarrollando las actividades para que puedan tener nota. Si no, ¿qué nota les voy a poner yo en este fin del trimestre? Por favor. Tienen ustedes a partir de esta semana hasta fines de este mes. ¿Y quiénes son esos alumnos, profesor? Alvarado. ¿Qué pasa con Alvarado? Gloria Tahuada no ha rendido su examen. Tampoco ha rendido Hidrogo Caña. Tampoco ha rendido Jara Alba. Y Soto Flores no tienen nota. Entonces, les exhorto, les hago un llamado a esos alumnos y alumnas para que puedan superar esa situación a partir de la fecha en forma permanente cada semana o al fin de cada semana. Preocúpense y luego suban los resultados de las actividades. Ya en el día jueves que toca también ciencias sociales con ustedes, ya voy a ir haciendo una especie de recapitulación de cada unidad. Pero el día martes sí vamos a desarrollar normalmente los contenidos. Y los días jueves una pequeña recapitulación y también seguir avanzando con los temas. Quiero que los alumnos le presten atención en el sentido de que cuando es la hora de la clase que van a escuchar ustedes, lleven su cuaderno para que anoten los puntos más importantes que crean ustedes en su cuaderno. Porque ya les he dicho, ustedes son las personas, los protagonistas principales de esta acción. Y por lo tanto, ustedes son los que tienen que aprender para que ese aprendizaje les sirva para hoy, para mañana y para siempre. Ustedes tienen que tener su proyecto de vida y todo eso. Mire, cuántas cosas tienen que hacer ustedes, alumnos de tercero de secundaria, que el próximo año están en cuarto y luego quinto. Así es que, mis queridos alumnos, yo les exhorto mayor dinamismo, mayor interés para que ustedes puedan ser hoy jóvenes estudiantes que se preocupan por el mañana. Yo aquí, por ejemplo, y no solamente los estudios temáticos de ciencias sociales,
sino tienen que tener una cultura para que puedan ustedes conversar y dialogar, cultura amplia. Yo, por ejemplo, aquí he podido encontrar en este librito lo que somos los peruanos y lo que somos los latinoamericanos. Dice aquí mi amigo don Simón Rodríguez. Dice aquí don Simón Rodríguez, mi amigo. Profesor, ¿y quién fue Simón Rodríguez? Fue el maestro de Simón Bolívar. Y ya sabemos quién diablo fue Simón Bolívar. Dice él, nosotros, o sea, Simón Rodríguez dice de los latinos, y nosotros estamos dentro de ese grupo de latinos. Nosotros no creamos, nosotros no inventamos, nosotros simplemente copiamos. ¿Ya ve? Pero, ¿qué es lo que copiamos? Lo que crean, lo que inventan los europeos. ¿Acaso los europeos van a copiar del Asia? ¿Acaso los europeos van a copiar del África? Ellos crean, ellos inventan. Y los de este continente, sobre todo América Latina, simplemente copiamos. Tomamos las cosas por lo más fácil. Entonces ustedes tienen que crear entes, son entes creativos. Tienen que ser ustedes. Tienen que ser gente que agarra y empieza a crear, a inventar, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, para terminar esto, nosotros nos hemos caracterizado por ser imitadores. Imitamos, ¿y por qué? Se pregunta don Simón Rodríguez. Porque imitamos a los europeos. Imitamos a los europeos. Por eso les digo a ustedes, no solamente tienen que conocer los contenidos de nuestro tema y aprender. Cultura general, pues hijo. Eso tienen que también preocuparse ustedes por tener una cultura amplia, una cultura general. Por favor. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, ¿qué entiendes tú por el liberalismo? ¿Qué entiendes tú por conservadores desde el punto de vista político? ¿Qué entiendes tú por moderados desde el punto de vista político? Perdón. ¿Qué concepto tienes acerca de los subsidios? Tienes que tener una idea. ¿Qué son los subsidios? ¿Y cuándo los subsidios se dan? ¿Y qué hace el Estado ante esos subsidios? Porque otras veces nos incomodamos. El precio del pan, 20 céntimos sube a 30 céntimos. Nos incomodamos, ya subió el pan, ya no voy a comprar ya un sol de pan, no compraré pues un sol 50 de pan, que por aquí, que por allá. Es una preocupación sobre todo de la gente, del pueblo. Entonces, ante esa situación, ¿qué hace el Estado? Esos 10 céntimos que ha subido el precio del pan, porque es un producto de primera necesidad, agarra y dice, el Estado lo va a pagar. No se preocupe. A eso se llama subsidio. Pues. ¿Qué concepto tienes acerca de la producción? Iseki, Farfán, Villanueva. ¿Qué cosa es la producción? ¿Y qué diablo viene a ser la productividad? ¿Dónde está la diferencia entre producción y productividad?
Y esto está dentro del campo de la economía. El darwinismo social, no sé, he preguntado en el examen sobre el darwinismo social. Algunas no dicen las cosas bien claras, más o menos no quiere franquearse. No quiere decir en forma clara y precisa. El darwinismo social. ¿Ustedes recuerdan cuando terminó la guerra con Chile y nosotros fuimos derrotados totalmente? Y en Europa hicieron un análisis los antropólogos. Porque el Perú ha perdido en la guerra con Chile. Y lo hicieron por el darwinismo social. ¿Y qué cosa viene a ser el darwinismo social? El ejército peruano estaba constituido por indígenas, y los indígenas no tienen esa capacidad para el manejo de las armas, para pensar, para reflexionar, para meditar. No tienen esa capacidad para aprender. Y le dijeron, esto es el darwinismo social. No el darwinismo científico. Algunos me han hablado de darwinismo científico, darwinismo científico. Es con relación a los recursos naturales. Las plantas más fuertes permanecen y las plantas más débiles en el camino se van quedando, van fracasando. Los animales más fuertes permanecen, siguen caminando, y los animales más débiles se van quedando en el camino. Y los animales más fuertes, el mono, por eso muchos especialistas en este campo dicen de que el origen del hombre viene del mono. ¿Ya ven? No me confundan darwinismo científico con darwinismo social. El darwinismo social se basa en el racismo. El darwinismo social es una discriminación. Ayer se dio esto, ayer estoy hablando del siglo XIX, XVIII, y hoy se da esto también, siglo XX. En el tiempo, fíjese lo que ocurre. No estamos viendo nosotros, escuchando sobre el racismo y la discriminación. Una congresista de la República, ¿acaso no ha hecho bien claro, ha hablado claro contra el señor ex primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, tal Ceballos, como lo han encargado a la Organización de Estados Americanos como representante del Perú y a la Organización de las Naciones Unidas? Prácticamente ha incurrido en racismo y en discriminación, pleno siglo XX. ¡Qué cosa! Los alumnos tienen que saber, tienen que conocer, así no sea el contenido de su área, que el diablo viene a ser el Tribunal Constitucional. Tribunal, algo que aplica justicia. El Tribunal Constitucional es una institución encargada de ¿qué? De supervisar, de vigilar, de controlar que se cumpla los 205 o 6 artículos de la Constitución Política del Perú de 1993. Él supervisa ese organismo, monitorea ese organismo. Si sale una ley del Congreso y que no está dentro de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional tiene todo el derecho. ¿De qué, profesor? De sacar una ley de inconstitucionalidad de esa ley. Pleno del Congreso, ¿qué cosa viene a ser el Pleno del Congreso?
es la asamblea, pues, es la reunión, pues, de los 130 congresistas de la República. ¿Para qué? Para de repente tener que, digamos, a escuchar a la congresista, perdón, a la ministra de Economía y Finanzas, donde va a ser su exposición acerca del presupuesto general de la República para el año 2021, el próximo año. Y ya lo ha dicho ya, ¿a cuánto asciende? Ustedes tienen conocimiento, mis queridos alumnos y alumnas, ¿a cuánto asciende el presupuesto general de la República para el próximo año? ¿Ah? ¿Ya ve? Eso es cultura también. No solamente es conocimiento de los temas, etcétera, sino también es cultura general. ¿Y qué opinión tienes acerca de ese presupuesto para el próximo año? Son 183.000 millones de soles para el próximo año el presupuesto general de la República, que ya lo han aprobado en el Poder Ejecutivo. Ahorita está ese presupuesto en el Congreso. Ya hizo su exposición la congresista, la ministra de Economía y Finanzas. Ya lo hizo. Ahora depende del Congreso de la República. Y tiene tiempo para aprobarlo entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El Congreso de la República. Lo están discutiendo. Seguramente que están allí enterándose cuánto de presupuesto para los diferentes ministerios, cuánto de presupuesto para las regiones, cuánto de presupuesto para las alcaldías, cuánto de presupuesto, etcétera, para los otros organismos, etcétera, etcétera, etcétera. Congreso Constituyente, aquí me han fallado también alumnos. Congreso Constituyente, ¿qué diablo viene a ser? El Congreso Constituyente viene a ser los representantes elegidos por sufragio universal. ¿Para qué? Para que elaboren la nueva Constitución Política del Perú. En Inglaterra se llama Carta Magna. ¿Sí? Y tienen ellos su comisión, su junta directiva, tienen un presidente, tienen un vicepresidente, un secretario, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se llama Congreso Constituyente. Y el sufragio universal viene a ser la participación de la ciudadanía para que a través de los votos puedan ellos elegir a sus autoridades municipales, regionales y centrales, poder ejecutivo y el poder legislativo. Todas esas cositas lo tienen que manejar ustedes, conociendo todo esto, manejando, dominando. Villanueva, tienen que llegar a la universidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Villanueva cuando estuvo en cuarto, quinto de secundaria, tuvo una pequeña enfermedad, el profesor Montes, y él tuvo que hacer, digamos, reemplazarlo como un auxilio para que los alumnos no estén desocupados. Empezó en la pizarra a un repasito para un profesor, un maestro. Qué bonito, qué hermoso. ¿Cómo el maestro no se va a sentir orgulloso? Y salió del colegio y tuvo un ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como algunos otros exalumnos en diferentes universidades están estudiando o han estudiado. ¿Cómo el profesor no se va a sentir orgulloso? Así es que, mis queridos amigos, no solamente estudien los temas
sino lean, culturícense, leyendo. Ya les traje a ustedes lo que Europa hace y que nosotros copiamos lo que ellos crean, que no debería ser. Está bien la primera vez, la segunda, pero ya pues no siempre. Bueno, eso es lo que yo digo de mi parte, no sé. Ahora, vámonos a los contenidos del tema. Estamos en camino hacia la ciencia económica, hacia la economía de nuestro país y a nivel universal. Porque yo les dije al comienzo, la historia del Perú, la historia universal, las ciencias sociales siempre se ocupan de estos aspectos, aspecto político, aspecto económico, aspecto social, aspecto cultural, aspecto de salud, etcétera, etcétera, etcétera. En esta clase vamos a ver acerca de algunos aspectos relacionados a la economía. Pero tenemos que empezar sobre la economía. ¿Qué diablo viene a ser la economía? La economía, profesor, es una ciencia que se dedica o trata acerca de la producción, de la distribución, del consumo y de la reinversión. Así de fácil. Repito, profesor, la economía es una ciencia que trata acerca de la producción, de la distribución, del consumo y de la reinversión. La economía es ciencia, ¿por qué? Yo les decía, el profesor de matemática llega y les va a decir seguramente, buenos días o buenas tardes, yo soy profesor de matemática y les voy a enseñar la matemática, y la matemática es una ciencia. Ningún alumno ni alumna ha sido capaz de agarrar, profesor, levantar la mano y decirle, quiero que nos diga, profesor, por qué la matemática es una ciencia. ¿Por qué la historia es una ciencia? ¿Por qué los asuntos biológicos, ciencia? ¿Por qué? Porque si no tiene estos elementos, simplemente es una disciplina. Con camino a ser ciencia, pero es una disciplina. ¿Pero qué cosa viene a ser, pues, la economía? Ciencia. ¿Y por qué la economía es ciencia? Porque tiene principios. Uno, porque tiene métodos. Dos, porque tiene técnicas. Tres, porque tiene leyes. Porque tiene fórmulas. Porque se motiva. En conclusión, por eso la economía es una ciencia. ¿Está claro? ¿Han anotado? Muy bien. La evolución de la ciencia económica, evolución, empieza de cero. ¿Cómo va a ir caminando por ese camino en donde debe tener seguramente algunas trampitas en donde tenemos que ir limpiando? Evolución de la ciencia económica. Etapas. Son 3 etapas.
la ciencia económica. Una etapa formativa, la segunda etapa precientífica y la tercera etapa científica. Eso lo tienen que saber ustedes. Profesor, ¿y cómo es esto de la formativa? Época antigua y Edad Media. Una etapa de formación de la economía. La época antigua y la Edad Media. Dentro de la historia universal. ¿Sí? Representantes en la Edad Antigua, mi amigo Aristóteles, Sócrates, Platón y Tomás de Aquino en la Edad Media. En la Edad Antigua tenemos Aristóteles, Sócrates, Platón y Aristóteles, y en la Edad Media Tomás de Aquino. La frase que dijo Tomás de Aquino, ¿se acuerdan ustedes? Las normas, las leyes pueden ser buenas o pueden ser malas. Mientras esté en vigencia, tenemos que cumplirlo. Son las palabras, las frases de Santo Tomás de Aquino. Precientífica, la segunda etapa. Edad moderna, donde aparece la ciencia, los grandes inventos, la pólvora, el papel, la brújula. Representantes: Colbert, Edad Moderna; Quesnay, Gournay y Turgot. Son los representantes de la economía en la Edad Moderna. Y la tercera, tenemos científica, Edad Contemporánea. Es la edad en el que estamos viviendo. Es la época, es el siglo en el que estamos viviendo. Destacan los liberales. Mi amigo Adam Smith, mi amigo David Ricardo, economista, mi amigo Roberto Malthus, mi amigo Stuart Mill y mi amigo Keynes. De estos 4 o 5 que he citado, nunca lo voy a olvidar a Keynes. Nunca lo voy a olvidar a Adam Smith. ¿Por qué, profesor? Porque Adam Smith agarró y dijo: el trabajo del hombre crea riqueza. Y con esa riqueza que ha creado el trabajador, el obrero, sirve para satisfacer las necesidades humanas. Necesidades humanas primarias, como por ejemplo la alimentación, como por ejemplo la vivienda, como por ejemplo el vestido, y ahora como por ejemplo la educación y la salud. Señores y señoras congresistas, parlamentarios, ministros, etcétera, etcétera, que esta situación que estamos viviendo sirva para que reflexionen, sirva para planificar para el mañana y no estemos anémicos en el sector salud ni en el sector educación. Porque
con esta experiencia hemos tenido nosotros cualquier cantidad de crecimiento económico y fíjense ahora la plena realidad en la que estamos viviendo. Hemos tenido grandes recursos económicos, el guano, el salitre, el caucho, los minerales, el petróleo. ¿Y qué se ha hecho? Inclusive Ramón Castilla dijo, el Perú tiene suficiente cantidad de dinero como para que pague la deuda externa. Y lo pagaron. Ay, Dios mío, lo dudo. Y un filósofo que no recuerdo el nombre en este momento decía, es bueno dudar, porque si no dudamos, estaríamos convencidos de que todas las cosas que realizan y o que realizamos serían verdaderos o verdaderas. Es bueno dudar. Luego tenemos nosotros a Keynes, inglés, otro gran economista. Me gustaría que lean ustedes para que amplíen su cultura. Me gustaría que lean a Adam Smith. Me gustaría que lean ustedes a David Ricardo, a Roberto Malthus, a Stuart Mill, a mi amigo Keynes. Marxistas no se quedaron. Los marxistas también se dedicaron a esta cuestión de la economía. Mi amigo Carlos Marx y Federico Engel también se preocuparon por la cuestión económica. Muy bien, mis queridos amigos, voy a dejarles una actividad. No es difícil. Elabore en su cuaderno un mapa conceptual sobre el proceso económico. Un mapa conceptual sobre el proceso económico. ¿Y cómo es eso? Sobre la economía, la producción, la distribución, el consumo y la reinversión. Y yo les he dicho a ustedes alguna vez, el empresario, el dueño de esa empresa tendrá que reinvertir después de haber cumplido con el pago a sus trabajadores, con el pago de la infraestructura donde está la empresa funcionando, con el pago del consumo de energía eléctrica, con el pago de qué, con el pago a sus trabajadores. Lo primero que tiene que hacer el empresario es pagar a sus trabajadores. Porque si no paga a sus trabajadores, el día lunes de la semana que viene van a faltar a su centro de trabajo. Y cuando le llaman la atención, va a decir, no tuve para el pasaje. No tuve para el pasaje. Y para evitar esas cositas, señores de las empresas o empresarios, tenemos que cumplir en primera instancia. Siquiera al consumo de energía eléctrica o del agua, podemos decirle, este mes no le voy a pagar, considéreme para el fin de mes o del próximo mes. Pero a un trabajador no se le puede decir eso, pues, porque es parte de la movilidad que tiene que salir de casa rumbo a la empresa. Por eso yo le decía a uno de mis hijos, estar en Lima significa gasto
desde el momento que sales de la casa hasta que llegues a su centro de trabajo y viceversa. Lo digo con experiencia, conversando, dialogando, charlando. Ahí nos quedamos. Entonces, actividades. Elabore en su cuaderno, ya están escribiendo, tomando nota, un mapa conceptual sobre el proceso económico. Y explicar, pues, qué cosa es la economía, qué cosa es la producción, qué cosa es la distribución, qué cosa es la comercialización, la distribución, el consumo. ¿Y qué viene a ser esta cuestión de la reinversión? El mismo empresario también tiene que pagarse, pues. Así es que, mis queridos amigos, aquellos alumnos que más o menos están avisorando para terminar su secundaria y luego postular a la economía, a las ciencias económicas, a la universidad ABC, etcétera, etcétera, tienen que ver desde ahora, ampliar sus horizontes culturales en el área de economía, ciencias económicas. Así como alguien va a agarrar y se va a presentar a alguna universidad a estudiar Derecho, tiene que sacarse el ancho para agarrar y luego tener conocimiento sobre lo que es, por ejemplo, ya les he dicho, sobre los conservadores, perdón, sobre las normas, las leyes de Roma. Porque Roma es el centro del poder en cuanto se refiere a normas, al derecho romano. Eso lo tienen que manejar muy bien, pero ya vayan avanzando poco a poco, mis queridos alumnos. Muy bien, gracias. Chao.